En sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 22. Yo estaba pensando, ya vamos a acabar Lucas, y de repente, ya vamos a acabar el capítulo 22, y de repente que me fijo que tiene 71 versículos, dije, no vamos a acabar el capítulo 22. Yo pensé, ya vamos a acabar, pero no. Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 53 al 63. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos das la vida. Nos permites congregarnos en tu nombre. Nos permites juntarnos y aún a escuchar tu palabra, cantar himnos, ofrendar. Sin embargo, todo eso es poco en comparación con lo que tú has hecho por nosotros. Señor, habla a corazones aquí. Que tú, Señor, toques en la vida de cada uno de nosotros, según nuestra necesidad para contigo. Bendice este tiempo, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos tenemos buenos momentos y malos momentos. Momentos de alegría, momentos de desánimo, momentos de victoria, pero también momentos de derrota. Pedro fue un hombre como cualquiera de nosotros. Tuvo muy buenos momentos, como cuando dejó sus redes para seguir al Señor. Tenía su trabajo y un día el Señor llegó y lo llamó y él dejó su trabajo y se fue a seguir al Señor. Qué gran momento. O cuando le dijo el Señor que echara las redes y él las echó y descubrió cuán grandioso es el Señor. Nadie puede negar el gran milagro en el mar. Que Cristo caminara sobre el mar relativamente normal, Él es Dios. Pero que un pecador se bajara de la barca y caminara sobre el mar, eso es excepcional. A lo mejor nada más dio 2, 3, 4 pasos, pero inténtelo usted. Ni uno va a dar. Y todavía regresó. Qué gran momento. Sin duda, ese gran momento cuando él le dijo a Jesús que a nadie iría, porque solamente Cristo tenía palabras de vida eterna. Cuando confesó que Jesús es el Mesías. Qué gran momento. Pero Pedro era como cualquiera de nosotros. Tuvo sus momentos malos. Cuando vio las olas y se empezó a hundir.
cuando no quería que Cristo muriese, que fuera a Jerusalén para morir, cuando habló de más, cuando en lugar de orar, se echó a dormir, cuando sacó espada y cortó oreja. Él, como usted y como yo, nos va a mostrar que no velar y orar para no entrar en tentación es el camino para experimentar el mayor de los dolores que nos puede dar el traicionar a Jesús. Pero lo que haremos después de esa traición va a marcar la diferencia entre si usted es como Pedro o es como Judas. Hay una gran diferencia entre ambos. Y en primer lugar vemos en este pasaje un descenso terrible para Pedro. Dice ahí en versículos 54 al 55, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentó alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Unas horas antes, Cristo le había dicho a Pedro y a los demás, velen y oren para que no entren en tentación. Horas antes, en la cena, Pedro había dicho a Jesús, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Si fuera necesario dar la vida, yo la voy a dar por ti. Y lo que Jesús le contestó era algo así como, tu propósito ni 24 horas va a durar. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pero Pedro se armó de valor. Primero ve a Jesús ser prendido. Le arrestaron, se lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Ahí empieza a notar y probablemente empezó a hacer más claro que todos los sueños que había tenido Pedro de un Mesías triunfante, de un Mesías que había llegado para ser el gran rey, de un Mesías que había llegado para ser el soberano, se le derrumbaban en pedacitos esos sueños. Tenían ahora a su rey apresado, sin poder decidir a dónde ir, llevado a la casa del sumo sacerdote. Cuando usted no ora, cuando usted no vela, usted es vulnerable. Usted es vulnerable a que sus sueños se derrumben. Usted es vulnerable a que lo que usted pensaba que era seguro no lo sea y se venga usted abajo. Muchas veces pensamos que por ser creyentes no nos tiene que tocar la aflicción, no nos tienen que tocar la enfermedad, no nos tiene que tocar la pobreza, no nos tiene que tocar la traición. Pensamos que por ser creyentes esas cosas son pasajeras. Nos puede tocar la enfermedad, pero si yo clamo a Dios, Él me va a responder y me tiene que sanar. Pero cuando usted no vela y ora, y la enfermedad no se le quita. Cuando usted no vela y ora, y la provisión que tanto espera no llega. Cuando usted no vela y no ora, y sufre decepciones, usted está en camino de traicionar a Jesús. Se pone usted mismo vulnerable a que todo ese sueño de que por ser cristiano, por venir a la iglesia cada domingo, por dar diezmo, por ofrendar, por todas esas cosas, Dios está obligado a gobernar en favor de usted. Se le derrumba y se decepciona. Usted dirá de Jesús, pero Jesús nunca decepciona a nadie. Jesús no manda a nadie de regreso avergonzado. La Biblia dice que todo aquel que en Él confía no será avergonzado, y eso es cierto. De lo que usted se decepciona es de los sueños que usted elaboró de su propio corazón.
Cuando usted no vela y no ora, no puede hacer los sueños de Dios sus sueños, y entonces asume que sus sueños tienen que ser los sueños de Dios. Que la forma en que usted ve a Dios, esa es la forma real en que debe de ser así, y está camino a decepcionar, a traicionar a Jesús, a dar media vuelta y a irse. Pero no fue Él, fuimos nosotros. Lo ve apresado, lo llevan. Dice que lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Le seguía de lejos, dice en la versión 60, y da la idea de seguir a la multitud de lejos. Él solito se metió en problemas. No tenía que ir. Ya lo había liberado. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior él saca la espada, él le corta la oreja, y si no hubiera sido por Jesús, también lo apresan a él? Ya era tiempo de que se alejara de ahí. Pero él insiste. Cuando uno piensa en la vida de Pedro en su conjunto, una de las características de Pedro es su irreflexibilidad. Nunca piensa. Actúa de impulso, de rápido. Lo pudimos ver en la oreja. Aquí hay espadas, y saca espada y mocha. No da tiempo de decir a Jesús, no lo hagas. Cuando no velas y oras, vas a ser vulnerable al orgullo insistente. Vas a ser vulnerable a insistir en algo que es una necedad. Él se puso en un peligro claro. Él los empezó a seguir. Ahí iba Malco. Ahí iban los amigos de Malco. Entre esa multitud iba el jefe de Malco. Los que lo vieron sacar la espada y los que lo vieron quitarle la oreja a Malco iban ahí. El peligro era cada vez, no lo percibía probablemente él, pero estaba allí latente. Tarde o temprano algo malo iba a pasar por estar en el lugar equivocado, por ser insistente. Cuando usted no vela y ora, es usted mismo el que va a empezar a insistir en ponerse en peligro. No es Dios poniéndole en peligro, es usted y soy yo. Ahí nos colocamos en una posición insistente que tarde o temprano nos va a producir el efecto que no queremos. No esté pensando que Pedro va ahí atrás de ellos diciendo, voy junto a ellos porque quiero traicionar a Jesús. No, ¿verdad? Él no va pensando en eso. Él solamente va pensando en que quiere seguir a esa multitud y ver qué sucede. Dice ahí todavía, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Y Pedro se les unió. Llegaron a la casa del sumo sacerdote. Otros evangelios nos dicen que había un apóstol, que probablemente era Juan, conocía a los encargados del sumo sacerdote, a los trabajadores, y con eso le permitió a Pedro entrar. Entró al patio. En la casa del sumo sacerdote había dos, un sumo sacerdote oficial y un sumo sacerdote de facto, y ahí está en el patio. Y en medio del patio hacen una fogata. Y dice que Pedro se les unió. Las personas no son el problema. La fogata no es el problema. Es Pedro el problema. Pedro no está preparado para lo que va a vivir. No obedeció al Señor en velar y orar. Se quedó dormido en lugar de velar y orar. Y ahora se colocó en una posición en la cual él no está preparado. No son los lugares, no son las personas, somos nosotros. A veces insistimos, no vayas a tal lugar, no vayas a tal sitio, ahí está mal.
y en cierto lugar, en ciertos lugares sí, de plano no deben de estar. Pero muchas veces el problema empieza con nosotros. Oramos, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello. Pero ¿cuándo fue la última vez que oró? Señor, ayúdame a estar fuerte porque la tentación viene. Señor, me conozco a mí mismo o me conozco o medio me conozco y sé que no soy fuerte. Sé que con tantito me voy a derrumbar. Sé que soy frágil, soy débil. Señor, líbrame de la tentación. Señor, ayúdame a prepararme a través de tu palabra, ayúdame a prepararme a través de una relación especial contigo para que cuando llegue la tentación no caiga. Pedro se les unió, pero no estaba preparado. No estaba listo para resistir a la tentación. Y vamos a ver que la tentación no era tan grande, pero no estaba preparado. El orgullo en nosotros a veces se disfraza de convicción y es un enemigo cruel. Cuando usted depende de sí mismo, de su capacidad para resistir, de su habilidad para decir que no, de su fortaleza para decir yo nunca voy a caer, está listo para caer. Cuando usted su orgullo se disfraza de seguridad, está ahí, no lo nota. Cuando usted siente que realmente es fuerte, que usted no caería como tal persona, que usted nunca haría aquello como tal otra persona, no es cierto. Cristo mismo lo dijo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted y yo, todos somos vulnerables a caer. Cada uno de nosotros, sin importar cualquier especie de rango que hubiera, todos somos vulnerables a caer. Y el pecado no siempre va a tomar no siempre va a tomar la forma de algo horrible. A veces va a tomar forma de cosas pequeñas. A veces puede tomar forma de flojera de leer la Biblia. Aunque a veces va a tomar la forma de alcohol. Otras veces puede tomar la forma de pequeños enojos. Pero cada una de esas formas, no importa cuál sea, va minando nuestra relación con Dios. ¿Con cuánta determinación está dispuesto a seguir a Jesús? Piense, ¿usted seguiría a Jesús dependiendo de las provisiones que usted cuenta para hacerlo? Seguiré a Jesús mientras tenga dinero en el banco, mientras tenga un buen trabajo, mientras tenga contactos que sean usados por Dios para darme empleos. Entiende que si no permanece cerca de Jesús, es usted tan vulnerable que si todos los recursos que usted tuviera se perdieran, o si todas las cosas que usted tiene se condicionaran a cambio de dejar a Cristo, ¿usted dejaría a Cristo? Somos vulnerables. Ningún grado de espiritualidad nos salva de nuestra vulnerabilidad. Por eso Jesús sigue advirtiendo, velad y orad. ¿Se acuerdan que eso lo vimos 2 pasajes anteriores? Es tan importante para Lucas dejarnos claro eso, que llevamos 2 pasajes viendo las consecuencias de lo que puede pasar si usted no vela y ora. El siguiente pasaje. Los discípulos no velaron y oraron y casi matan a alguien. No velaron y oraron y salieron corriendo. Y ahora uno de ellos no veló y oró y parece que es fuerte y parece valiente si uno lo mira desde otra perspectiva. El Pedro no abandonó a Jesús. Él dijo que iba a seguirlo hasta el final y ahí va. Y ahí va caminando con los enemigos de Jesús.
Se sienta con ellos, qué fuerte. Imagínense, está dispuesto a dar un gran testimonio y si alguien lo reta a hablar de Jesús, ahí está listo para hablar y para defender a Jesús. Qué necio. Fue sin prepararse. Fue sin estar listo. Y es Pedro. Vemos ese descenso y da pasos más tristes. Versículos 56 al 60. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La primera que se fija en él es una simple criada. Alguien que limpiaba, alguien que barría, alguien que lavaba los trastes. Y en el mundo israelita era una mujer. ¿Se acuerdan que los varones judíos menospreciaban a la mujer? Y él pudo haber dicho, cállate. Pero lo primero que salió fue, no lo conozco. Cuando usted no vela y ora, no va a poder hacer frente ni aún al más pequeño enemigo que tiene la mirada puesta en usted. ¿Puede usted pensar que puede resistir a las tentaciones más grandes, a las tentaciones más tremendas? Pero si usted no vela y ora, el punto de ataque es sus debilidades. Esas pequeñas cositas que uno dice no son tan grandes, es por donde va a entrar y le va a tirar. Pequeños detallitos. A veces pensamos que el pecado, cuando ya realmente tiene que ser tratado es cuando es una cosa enorme, pero cuando llega como algo enorme es porque usted ya cayó en las cosas pequeñas. Él no pudo resistir a una simple sirvienta. No pudo. Le dio miedo. Dice que esta mujer, pero una criada al verle sentada al fuego se fijó en él. La idea es que lo estuvo observando por un tiempo. Lo miraba. No como ahorita, no traigo lentes. Pero lo miraba y lo miró bien. Empezó a ver sus rasgos. Empezó a notar sus palabras, su acento. Empezó a recordar lo que había pasado en las horas anteriores. Y llegó a una conclusión. Este es de ellos. Y él no pudo. Él no pudo desviar la atención de otra forma. Él no pudo hacer otra cosa. De hecho, él no tenía que estar ahí. Y lo único que se le ocurrió decir es, mujer, no lo conozco. Mentir. Cuando usted y yo, como Pedro, no velamos y oramos, en realidad no podremos hacer frente ni al más pequeño enemigo. Por una cosita caemos. Usted dirá, bueno, pero es una cosita. Pero luego se suman otras cositas y más cositas hasta que ve su vida arruinada. Dice ahí todavía, mujer, no le conozco.
Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Un poco después, ya había caído la primera vez, ya había dicho: no lo conozco, pero no se fue. Él simplemente se movió de lugar. En otros evangelios dice que se fue hacia como un pasillito y ahí estaba, pero seguía estando en el mismo lugar donde había todavía mucha gente que en cualquier momento le iban a decir: ¿conoces a Jesús? Cuando no velas y oras, no podrás salir fácilmente del punto de ataque. Ahí te quedarás. No podrás tomar las medidas que te lleven a solucionar tu caída y seguirás cayendo. Insistirás en dejar aquellas cosas que te hicieron caer la primera vez, diciendo: no son tan malas, no son las cosas, soy yo. Pero no tomarás pasos necesarios para huir. ¿Y qué va a suceder? Vas a volver a caer. Piensen en lo trágico de Pedro. Llegó un momento, llegó una mujer, una sirvienta, y le dijo: tú eres uno de ellos. Mujer, no lo conozco. Pero no se fue. Ahí se quedó. Y vino otra persona y dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le contesta: no es cierto. Segunda caída. Noten lo trágico. Me estaba acordando cuando estaba viendo estas escenas trágicas, lo que le pasa al pobre de Sansón, que vimos el domingo pasado. Es algo muy similar. Ya vio lo que le puede pasar y sigue ahí. Dice ahí en versículo 59, como una hora después. ¿Tuvo tiempo de pensar? Sí. Tuvo tiempo de pensar en lo que le había dicho la primera mujer y lo que él respondió. Tuvo bastante tiempo para pensar en lo que le dijo el otro hombre y cómo él respondió. Y una hora después, él sigue ahí. Él no se ha ido. Está en el mismo lugar donde ha estado en las otras caídas y no se ha movido. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Que otra vez iba a ser tentado y que otra vez iba a caer. ¿Notan lo triste para Pedro? Y fue más profundo. Dice aquí que en este pasaje: hombre, no es cierto, no sé de qué estás hablando. En otros pasajes dice que contestó hasta con maldición: maldito sea yo si conozco a este hombre. Sea yo maldecido por Dios si conozco a este hombre. La cosa terminó en algo horrible. Pasó de un mujer, no lo conozco, a un hombre, no es cierto, hasta un hombre, no sé de qué estás hablando. Se fue hundiendo. Cuando uno no vela y ora, se comienza a hundir. No a la primera, no de la noche para la mañana. Empieza a hacer agua su barquito. Y tal vez al principio no se da cuenta. Y tiene tiempo para reflexionar, pero no reflexiona. Hasta que su barco hizo agua y se hundió. Esas palabras que dijo Jesús en el huerto: velad y orad para que no entréis en tentación, cuán ciertas se vuelven para nosotros. ¿Son reales para nosotros? Desde la primera vez que hablamos acerca de este tema, ¿cuándo fue la última vez que oró: Señor, líbrame de las tentaciones?
Señor, soy frágil. Señor, perdóname. Dos pasajes nos deja para ver las consecuencias de no hacerle caso. Y en esto vemos una historia bastante triste. Y cuando ya todo el desastre había consumado, dice ahí esta observación interesante. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mientras él estaba diciendo, maldito sea yo si conozco a Jesús, que yo sea maldecido, yo no lo conozco, en ese momento iba cantando el gallo. El desastre estaba consumado. Ya no había vuelta atrás. Piense en su vida. El orgullo se puede disfrazar de una piedad santa que piensa que ir al cielo, que al ir al cielo ya no importa más lo que usted hace. Se puede disfrazar de autodependencia, se puede disfrazar de fuerza espiritual, incluso se puede disfrazar de determinación. Yo puedo contra las tentaciones. El orgullo se puede disfrazar de satisfacción de cumplir lo mínimo posible. Con que venga a la iglesia ya soy fuerte para estar allá en el mundo. Pero no es así. Si usted no está constantemente velando y orando para que no entre en tentación, usted no es fuerte. No hay nada de fuerza en usted. Va a ceder. A lo mejor no a la primera, pero a la segunda o a la tercera. A lo mejor no en una cosa grande al principio, pero en alguna cosa pequeña que le va a llevar a lo grande. Si usted no vela y no ora constantemente, si no es parte de su vida velar y orar para que no entre en tentación, usted no está listo, no está lista. No fueron las personas, no fue la fogata, fue Pedro. No fue la sirvienta, no fue el guardia, fue Pedro, que no veló y oró. ¿Conoce usted a alguien que se acercó tanto al pecado que no salió librado? ¿Sabe que todo aquel que no vela y ora para no entrar en tentación siempre va a tener el mismo final? ¿Está usted listo o lista para el tiempo de tentación? Si no es parte de su vida cotidiana, el orar y el velar, no lo está. Si no es su constante, no lo está. Y el desastre está por llegar, o ya llegó, o ya pasó. Dice versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hay salida. Inclusive si no han estado velando y orando para no entrar en tentación, hay salida. Pero si usted no veló y oró y cayó, hay salida. La salida está en Cristo. Durante las horas en que estuvo allí,
Cristo fue llevado de un lugar a otro dentro de la misma edificio. En algún momento, en esos cambios en que hubo en los juicios de noche estaban prohibidos, pero se realizaron, los vamos a ir viendo poco a poco. En un momento, Jesús salió, y no salió por coincidencia en el momento exacto. Y miró a Pedro. Piensen en lo impresionante de esta mirada. El Señor que le amó desde el principio y le amó hasta el fin, lo observó. El que escuchó, aunque me maten, yo moriré por ti. Yo no te voy a negar. Le acababa de negar 3 veces y recibió la mirada de Jesús. Una mirada que debió haber llegado al corazón. Jesús es la salida. Cristo es la salida. Si usted no ha estado velando y orando, es buen momento para doblar rodillas y pedir perdón. Si usted por no velar y orar cayó, negó a Jesús, Cristo sigue siendo la salida. Con los mismos ojos que le miró desde el principio. Con el mismo amor que le ha tenido desde el inicio y que le va a tener hasta el fin. Es con la misma mirada que le dirige hoy. Cristo le ama. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué fue lo que vino a la mente de Pedro? La palabra del Señor. Eso vino a la mente. ¿Qué vendrá a su mente cuando venga la caída? Nada, porque nunca lee. Nada, porque nunca guarda su palabra en su corazón. Vendrá a la mente: ayúdate que Dios te ayudará. Levántate porque el que madruga Dios lo ayuda. O vendrá a la mente la palabra del Señor: hay salida. Si usted no ha velado y orado, hay salida en Cristo Jesús. Puede empezarse a preparar. La Biblia está ahí, está la salida. Vino a la mente la palabra del Señor. Pedro se dio cuenta que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pedro se dio cuenta que Jesús sabía lo que acababa de hacer. Y noten lo que hizo. Versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Algo que debió haber hecho desde el principio: salirse. Aquí dice que se salió fuera. Ya no se quedó ahí. Si llevaba cosas, no lo sé. Pero él salió del patio. Salió del edificio. Se fue a la calle. Salió fuera. Como el hijo pródigo que salió de donde estaban los cerdos para llegar a casa de su padre. Como lo que se pide del verdadero arrepentimiento: un cambio completamente de dirección, un cambio completo de posición. Hay salida en Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios. Pero debe haber arrepentimiento. Debe haber verdadero arrepentimiento. Él salió
y lloró amargamente. Él no salió y se ahorcó. Él salió y lloró amargamente. Hay salida, pero debe haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, va a terminar como Judas, ahorcándose, destruyendo lo que queda de usted. No fue fácil para Pedro, porque el orgullo siempre nos va a llevar al desastre. Cuando no queremos reconocer lo frágiles que somos y cuando ya se ha caído, no querer reconocer que fue horrible el pecado o que no tiene caso. Piense en Pedro diciendo, ya lo negué 3 veces, ya para qué lloro. No tiene caso. Voy a ser así por el resto de mi vida. Ya arruiné todas mis oportunidades. Ya para qué lloro. No hizo eso, ¿verdad? Oh, sí, perdón, Señor, te negué 3 veces, pero aquí me quedo. No hizo eso, ¿verdad? Salió fuera y lloró amargamente. Negar al Señor no es solo decir que no lo conocemos, es actuar como si no le conociéramos. La gente escudriña nuestras vidas, nos mira. ¿Ven algo de Cristo en nosotros? Si usted vive como cualquier persona y al mismo tiempo se confiesa creyente, es buen momento para dar media vuelta y volverse verdadero creyente. Pero para todos los que le conocemos, ¿alguna vez le hemos negado por nuestra forma de vivir? ¿Alguna vez le hemos negado en nuestra forma de reaccionar? ¿Alguna vez le hemos negado con nuestra forma de hablar? ¿Está usted listo o lista para enfrentar la tentación? Si no ha estado velando y orando, la respuesta es no. Venga Cristo antes de que sea tarde. Usted, que ya ha cedido a la tentación, que ya ha negado a Jesús en su forma de vivir, en su forma de hablar, en sus acciones, no se quede allí. Venga a Cristo y llore amargamente, pero venga a Cristo, porque si hay un retorno a la traición. Vamos a orar. Señor y Dios, dejas estas historias reales en las cuales seguramente nos podemos identificar. Tú dejaste una advertencia y es una advertencia seria. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuánto nos falta velar y orar? Oramos, sí, muchas veces por lo que necesitamos, lo que queremos, pero ¿cuánto nos falta doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame porque soy débil y no resisto las tentaciones? El altar está abierto, hermanos, mientras nuestra hermana toca el piano. Si ha caído, hay camino de regreso. Si no está velando y orando constantemente, es buen momento de doblar rodillas, porque está en peligro, y clamar a Dios por auxilio. El altar queda abierto.
Señor y Dios, obra en nuestros corazones. Deja bien marcado en nuestro corazón la urgencia de velar y orar para no entrar en tentación. La necesidad de arrepentirnos cuando caemos. Somos realmente frágiles. Que ninguno de aquí minimice el tamaño del pecado. Pecado es pecado. Señor, renueva, Señor, en nuestro corazón el deseo de seguirte, pero haznos más dependientes a ti. Que el seguirte no se convierta en un amuleto. Que entendamos que sin ti nada podemos hacer. Que sin ti vamos a padecer. Haznos más dependientes a ti. Ayúdanos a reconocer que no es nuestra habilidad, que no es nuestras fuerzas, nuestros recursos, sino los tuyos. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y, Señor, haznos personas que velen y oren para no entrar en tentación. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.